Es que la doctora preguntó, preguntó que cuál era la mejor manera de prevenir el sífilis. Y yo antes dije así, preguntó que cuál era la mejor manera de prevenir el sífilis. Y yo antes dije así, abstinencia, pero lo dije bajito. Y como que, o sea, solo dije abstinencia, pero se me salió una risita y la doctora me dijo, ¿por qué te ríes? Y yo le dije, doctora, no me estoy riendo, pero me reí más. Ay, soy un fracaso. Es que, oye, me da risa porque, o sea, la doctora, es que la gente es muy promiscua y, o sea, realmente, no sé, yo pienso que la mejor manera es usar el preservativo porque, o sea, hacer que la gente no se abstenga es muy difícil, no sé. Y me he reído solo por eso, pero qué roche. La doctora va a pensar que no, que soy una sucia. Buenos días, señores. ¿Me escuchan, por favor? Buenos días, Sí, doctor. doctor, sí se le escucha. Sí, se le Oh, escucha. muchas gracias. Vamos a seguir con nuestras clases, por favor. Pero, señor, por favor, un poquito, ¿no? Uy, uy, uy. Señor, ¿no le parece un poco imprudente de su parte al inicio de la sesión de que me pregunte eso? Al contrario, señor, cuando yo digo alguna pregunta, siempre he dicho al final de la clase. Es el momento más oportuno. Escúcheme una cosa, mire, a lo que me obliga a usted. ¿Ha leído usted la parte del contenido? Ya, ok. ¿Qué dice? ¿Dónde está su duda en cuanto a eso? Voy a tener, voy a poner un ratito, por favor. Voy a tener que volver.
Ok, aquí tienen ustedes la relación de los síndromes. Señor, ¿se acuerda usted que dije en relación al síndrome de herniación foraminal, por ejemplo? No, señor, eso es imposible, porque mírese, son síndromes cerebrales, coma, síndrome de hipertensión, etcétera, todos son síndromes cerebrales. ¿Qué tiene que hacer acá un síndrome de herniación foraminal? El síndrome de herniación foraminal también se llama síndrome tonsilar. También se llama síndrome de herniación de amígdala cerebelosa. Entonces, como hay duda, por eso es que estoy colocando todos estos. A ver, síndrome piramidal crónico y síndrome de las piramidal aguda son cosas distintas, ¿ya? Vamos a ver después de cómo se llama, de que haya entrado ustedes que entreguen sus trabajos, cómo van a encontrar, vamos a revisar qué hay en la diferencia. Síndrome de Weber, síndrome de Weber no tiene nada que hacer con el síndrome de esto. Por eso es que yo lo estoy colocando en síndromes tronculares. Específicamente es un síndrome a nivel del mesencéfalo y es unilateral. ¿Listo? Y usualmente es por un problema de, ya sea de un pequeño sangrado o un problema isquémico. No tiene nada que hacer con que me pongan una cara acá y donde haya una afección del quinto par craneal, un síndrome neurocutáneo, podríamos decir. Y no se llama de Weber, señor de Stuger-Weber. Ya, ok. Ya se ha leído esto, ¿no es cierto? Han leído, les aclaro. Si no ponen ustedes parálisis del hipogloso del lado derecho, entonces ya esto no va a valer nada. ¿Listo? Me tienen que considerar, vamos a ser un poco más exigentes. Parálisis del hipogloso, no suficiente. Me tiene que decir parálisis del hipogloso derecho. Y con eso tienen el 0.4. Ahora, vamos a seguir con esto. ¿Se ve, señores? Ah, la ficha del interrogatorio 6. Ok. Será enviada en Word y se tendrá como un plazo máximo hasta el 4/6/21 a las 10 de la mañana. El día viernes 04, ese mismo día, en la noche van a rendir su evaluación práctica. La fecha máxima para colgar videos es el 6/6, o sea, el domingo hasta las 12 horas. ¿Listo? Y se utilizará el correo siguiente. ¿Dónde está su duda? Pero, ¿es el delegado? Sí, sí, sí. Lo reconozco por su barbita en el WhatsApp. Perfecto, pero esto no ha podido usted comunicarle, señor. No me parece de cómo se llama. Bueno, y al final, mire, hemos perdido ahorita 10 minutos. ¿Ok? Pero no es el momento, no es prudente. ¿Ah? Ahora vamos a volver a donde estaba, tratar de entrar, de conectar el audio al video. Ahora no sé, creo que metí las 4 ahorita.
Bueno, sigamos. Es un proceso multifactorial que se obtiene por la sincronía entre el sistema piramidal, el extrapiramidal, el cerebelo, el sistema nervioso periférico y los músculos propiamente tales. Cualquier alteración de estas estructuras podría traducirse en la incapacidad de lograr una marcha normal. De esta manera, hay una serie de parámetros que han de evaluarse en la marcha y que responden a distintos niveles de alteraciones en caso de presentarse anormal. En la valoración de la marcha debe apreciarse la amplitud, velocidad y coordinación de los pasos, la presencia de braceo y la actitud del cuerpo y del paciente frente a la marcha. Luego de esto debe evaluarse una marcha en tándem que consiste en caminar pegando la punta del talón al otro pie en una sola línea. Esto que acabamos de ver es la correcta evaluación de la marcha. La incapacidad para llevarla a cabo, dificultad para iniciarla, dificultad para girar o la ausencia de braceo, entre otras, traduce una lesión en los distintos componentes que determinan la marcha, sirviendo como orientación inicial dentro del proceso diagnóstico. El examen mental es uno de los pilares fundamentales en la evaluación clínica neurológica. Su valoración comienza desde el momento en que el paciente entra a la consulta, observando su comportamiento e interacción con el ambiente. Es importante en la evaluación mental dirigida considerar la presencia de una persona cercana al paciente que pueda proporcionar información fidedigna respecto al estado cognitivo y conducta previa a la examinación. En el examen mental se determinan las funciones cognitivas superiores del paciente que permiten estimar u orientar un proceso diagnóstico a nivel del encéfalo. Al igual que el resto de la evaluación neurológica, debe usarse con criterio frente a pacientes con sospecha o evidencia de deterioro de alguna de estas funciones, como lo son los individuos con posible deterioro cognitivo, incapacidad para obedecer órdenes, incapacidad para escribir sabiendo hacerlo, entre otras. De esta manera, las funciones a evaluar son las siguientes: nivel de conciencia y alerta, orientación, lenguaje, escritura y lectura, memoria, praxia, juicio. La conciencia es lo primero que se evalúa dentro del examen mental. Para lograr tal propósito tenemos que indagar sobre los siguientes aspectos: estado de alerta, atención externa, atención interna. Lo primero que evaluaremos es el estado de alerta, el que puede indagarse mediante estímulos externos y luego observar si generan una respuesta en el paciente. Al individuo que ingresa con los ojos abiertos se le denomina vigil. A partir de ahí, no existe un consenso universal respecto de la terminología, por lo que se recomienda registrar tanto el estímulo como las respuestas obtenidas para que cada persona acceda a la ficha clínica y genere las mismas conclusiones que su emisor original. La atención, siguiendo una línea similar, es la capacidad de discernir dentro de una serie de estímulos aquel adecuado para la situación en la que estamos sometidos. En el caso del paciente está el estímulo del ventilador, el transporte público que pasa cerca de la consulta, las personas de la sala de espera, entre otros, siendo una capacidad normal la de abolir aquello para concentrarse en la voz del médico. Esto es la atención externa. La atención interna se basa en la capacidad del paciente para seleccionar un estímulo, concentrarse y lograr un propósito, como lo es, por ejemplo, la inversión de series, recurso frecuente de la consulta neurológica. ¿Me podrías, por favor, decir los meses del año desde enero a diciembre? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto.
septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Perfecto. Y ahora me los podrías invertir, partiendo de diciembre hacia atrás. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, enero. Perfecto. Con eso estamos evaluando la capacidad de atención de un sujeto. Un paciente que tiene alterada la atención externa es incapaz de seleccionar un estímulo, a la vez que le resulta imposible concentrarse en ese estímulo para resolver una situación puntual. Esto mismo se presenta si el individuo se encuentra con una alteración del estado de alerta. Las alteraciones de la conciencia y por lo tanto de sus componentes se clasifican en patológicos y no patológicos, siendo el ciclo del sueño el prototipo de esto último. Alteraciones patológicas de la conciencia. Cuantitativas: obnubilación, somnolencia, sopor, coma. Las alteraciones cualitativas de la conciencia corresponden a síndromes clínicos concretos que escapan el propósito de este video de semiología, por lo que nos concentraremos en la patología cuantitativa, la que debe ser evaluada por todo médico general a la perfección. Es importante recalcar nuevamente que no existe pauta ni patrón común para describir las alteraciones cuantitativas de la conciencia, los estados de alerta, por lo que es imprescindible para el médico evaluador ser capaz de describir en la ficha clínica el estímulo aplicado al paciente y la respuesta obtenida. Un paciente vigilante, sin alteraciones de la conciencia, es capaz de prestar atención frente al mínimo estímulo, pudiendo ser necesarios estímulos más enérgicos como moverlo o generar dolor, si es que no es capaz de responder inicialmente a una señal auditiva. Tipos de orientación. Dentro de ella hay 4 componentes: la orientación personal, que valora el conocimiento del paciente sobre sí mismo; la orientación temporal, que evalúa si el paciente conoce la fecha y época en que está; la orientación espacial, en la que se determina el conocimiento del lugar en el que se está, cuya respuesta suele ser la consulta o el hospital; y la orientación situacional, que determina si el paciente comprende el contexto en el que está y el porqué de tal razón. Todo esto se puede lograr con preguntas simples. ¿Tú me podrías decir la fecha actual? 1 de marzo del 2011. Perfecto. ¿Y sabes tú en qué lugar estamos acá? En el Hospital Docente de la Universidad del Desarrollo. Perfecto. En tercer lugar, evaluaremos el lenguaje, que posee 5 esferas: la fluencia del lenguaje, la nominación, la comprensión, la repetición y la presencia de parafasias. Siempre se comienza con órdenes simples para luego pasar a las más complejas. Te voy a pedir que repitas algunas cosas que yo voy a decir. El día está bonito. El día está bonito. Mañana tomo un tren a Panguipulli. Mañana tomo un tren a Panguipulli. Perfecto. Estamos evaluando el lenguaje, la capacidad de repetir. ¿Me podrías nombrar qué es lo que es esto? Un lápiz. Perfecto. ¿Y me podrías nombrar qué es lo que es esto? Una corbata. ¿Y esta parte? Cuello de la camisa. Perfecto. Oreja. Sumamente bien. Estamos evaluando la capacidad de nominación. Y ahora yo, sin ninguna clave, te voy a pedir que ejecutes alguna actividad. Con tu mano derecha, tócate la oreja izquierda. Muy bien. Con tu mano izquierda, toma el lápiz que está en la mesa y luego cierra los ojos. Perfecto. Y ahí hemos evaluado la capacidad de comprensión, la capacidad de nominación, la fluidez del lenguaje y la presencia o no de palabras anormales que se llaman parafasias. A continuación, evaluaremos la escritura y la lectura. Respecto de la escritura, para ser considerada normal, se debe analizar la estructura de la oración, que debe contener sujeto, verbo y predicado.
Para evaluar la lectura, se le pide al paciente que obedezca órdenes escritas, no habladas. Haga lo que sale acá. Para evaluar la lectura, debe considerarse siempre si el paciente normalmente usa lentes. Estos deben estar presentes al momento de la consulta. La evaluación de la memoria, contemplada dentro del examen mental, comienza a determinarse desde la anamnesis, preguntando antecedentes y hábitos del pasado. Para su valoración, vamos a evocar eventos de varios años atrás, eventos recientes como los que el paciente hizo o comió ayer, y eventos inmediatos, al pedirle que recuerde 3 palabras que se las diremos al inicio de la evaluación. Te voy a pedir que recuerdes 3 cosas que te voy a nombrar ahora, te las voy a preguntar en un rato más. ¿Ya? Clavo, avión, flor. ¿Me las puedes repetir ahora? Clavo, avión, flor. Acuérdate porque te las voy a preguntar en un rato más. ¿Te acuerdas quién es el presidente de Chile? Sebastián Piñera. ¿Sí? ¿Y antes de Sebastián Piñera? Michelle Bachelet. ¿Y antes de Michelle Bachelet? ¿Te acuerdas quién estuvo? Frey. Perfecto. Sí, claramente. Normalmente no se recuerda de varios presidentes, 3, 4 presidentes del país. El paciente ha demostrado tener recuerdos recientes y de largo plazo intactos. Ahora veremos cómo está la memoria inmediata. En la evaluación de la memoria, al cabo de algunos minutos, yo quiero que repitas las palabras que te pedí que recordaras. Clavo, avión, flor. Perfecto. Y eso es lo normal, que al cabo de 5 a 10 minutos uno sea capaz de retener 3 objetos de 3 que se pidieron recordar. La praxia involucra el conocimiento de actividades cotidianas, como lo son el persinarse y el saludo de los militares. Componentes de la praxia: identificación del objeto, planificación de la acción, ejecución de la acción. Te voy a pedir ahora que imites algunos gestos. Por ejemplo, que con tu mano tomes una caja de fósforo, prendas un fósforo y prendas un cigarrillo. ¿Lo podrías imitar? Eso. Claro. Muy bien. Y exactamente lo mismo, pero imitando cómo uno abriría una botella. De vino sería ahí. Sacarlo. Súper bien. Y finalmente, ¿podrías imitar el gesto que hace una persona que se va despidiendo de otra en una estación de trenes? Sí. Perfecto. Esos son los elementos que uno evalúa en los fenómenos de praxis o capacidad de ejecución de movimientos complejos aprendidos que tienen un propósito. Lo último que veremos dentro del examen mental es el juicio, el que suele analizarse mediante situaciones de sentido común en las que se espera una reacción obvia por parte del paciente. Dentro de la evaluación del juicio también se valora la capacidad de razonar y analizar, ya sea mediante la comparación de 2 elementos que pueden o no tener cosas en común, como frutas, y la capacidad de interpretar proverbios comunes. ¿Tú me podrías decir en qué se parece que tienen en común una manzana y un plátano? Que son una fruta. ¿Qué tienen en común un martillo con un alicate? Que son una herramienta, trabajo. Perfecto. ¿Y la diferencia que hay entre un río y una laguna? Que uno corre y otro está como estancado. Sí. ¿Y la diferencia que hay entre un niño y un enano? Que uno es congénito y otro es una etapa de la niñez. Puede ser. Y finalmente, ¿qué diferencia hay entre una equivocación y una mentira? Que uno es a propósito y otro no. Perfecto, eso es lo que uno evalúa esencialmente en la capacidad de abstracción y con la capacidad de
enjuiciar. Por último, que es una pregunta como de sentido común, ¿qué harías tú si vas caminando por la vereda y ves una billetera en el suelo? Llamaría a Carabineros, puede ser. ¿Ya? ¿Y qué harías con la billetera? Y se le entregaría al Carabinero. Perfecto. Vamos a continuar, señores, con el examen de los pares craneanos. El primer par craneal, el nervio olfatorio, se evalúa mediante la detección de una sustancia conocida. Para hacer el examen se debe evaluar cada fosa nasal por separado de la siguiente forma. Tú me vas a decir si sientes un olor. Sí. Perfecto. Muy bien. Generalmente, el examen de los pares craneanos comienza por este par, en el cual se evalúan tres funciones: agudeza visual, campo visual y fondo de ojo. Este último será evaluado con mayor profundidad dentro del examen oftalmológico. La agudeza visual se evalúa de manera binocular o monocular, según el motivo de consulta del paciente. En un examen neurológico se evalúa la capacidad de lectura a una distancia de unos 30 centímetros. Lo normal es que un individuo sea capaz de leer una letra de 12 puntos. Si el paciente no ve las letras, el siguiente paso es evaluar su capacidad de contar dedos a la misma distancia. En caso que el paciente tampoco sea capaz de contar dedos, simplemente se busca la capacidad de apreciar movimientos. Finalmente, si el paciente tampoco es capaz de distinguir movimientos, se evalúa capacidad de ver un estímulo luminoso con una linterna. En resumen, la agudeza visual se puede valorar en forma gruesa según la siguiente graduación. Etapas para evaluar agudeza visual: lectura a 30 centímetros, contar dedos a 30 centímetros, apreciar movimientos, distinguir luz. La evaluación del campo visual se puede hacer de dos formas. La primera determina la visión por hemicampos nasal y temporal de manera monocular. Se sitúa al paciente a 50 centímetros del examinador, se le pide que se cubra un ojo, lo que también hace el examinador. Luego se toma una figura roja, en este caso la tapa de un lápiz, y se desplaza de distal a proximal, evaluando los hemicampos nasales y temporal por superior e inferior, y se le pide al paciente que indique el momento que pueda apreciar el objeto. El examinador se compara con el paciente para detectar anomalías. Y cuando veas la punta roja, me digas sí. Ahí. 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 Lo mismo con el otro ojo, tú me miras acá, cuando veas el punto rojo. Sí, ahí. 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 La segunda es la campimetría por confrontación binocular. En esta maniobra, el examinador también la realiza a unos 50 centímetros del paciente y compara su visión con la propia. Se determina la capacidad de ver en todos los campos visuales mediante la detección de movimientos realizados con las manos ubicadas en las áreas específicas de los campos nasales y temporales. Mírame al centro entre mis ojos y dime cuál de mis dedos se mueve. Los dos. Los dos. ¿Cuál de mis dedos se mueve? ¿Y ahora? Los dos. Perfectamente. Para el examen de fondo de ojo, el examinador debe utilizar su ojo derecho para evaluar el ojo derecho del paciente y lo contrario con el ojo izquierdo.
El paciente no debe portar sus lentes y el examinador comienza el examen buscando en primer lugar el rojo pupilar y orientándose con un ángulo de aproximadamente 30 grados hacia temporal del paciente, debe aproximarse hasta lograr visualizar el nervio óptico, realizando los ajustes correspondientes en el revólver del oftalmoscopio, a fin de poder ver clara y nítidamente los detalles de los distintos componentes que pueden apreciarse. En el examen de oculomotricidad se evalúa la musculatura extrínseca e intrínseca. La extrínseca se realiza con el paciente frente al examinador y mediante un objeto o un dedo se traza un asterisco en el aire a 50 centímetros de distancia del paciente y de manera que la línea horizontal coincida con la mirada horizontal de los ojos del paciente y la línea vertical con la línea media. Por último, se examina la convergencia acercando el objeto desde los 50 centímetros hasta la punta de la nariz. Luego, para la musculatura intrínseca se hacen dos maniobras. La primera es el reflejo fotomotor, que se provoca con una linterna examinando la respuesta ipsilateral o directa y consensuada. El reflejo pupilar en esta pupila y el reflejo consensual en la otra. Iluminamos el reflejo pupilar y el reflejo consensual en el otro lado. La segunda es el reflejo de constricción pupilar por acomodación, que se provoca acercando un objeto hacia la nariz del paciente. Al mirar y converger los ojos, las pupilas normalmente se contraen. El nervio trigémino tiene un componente motor y otro sensitivo. El componente motor se encarga de 8 músculos, los 4 de la masticación, el tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, miloioideo y vientre posterior del digástrico. Para efectos prácticos, solo se examina la función de los músculos de la masticación, que son muy relevantes clínicamente. El examen consiste en pedirle al paciente que abra la boca, primero sin resistencia y luego contra resistencia. Después se le pide que muerda con fuerza y manteniendo la maniobra se palpa la región del músculo temporal y massétero de manera bilateral. Aquí evaluamos los músculos pterioideos laterales. Aquí se evalúan mediante palpación el tono muscular de los músculos masséteros y temporales. Ahora se evalúa la porción sensitiva, que incluye tacto, presión, dolor y temperatura en los 3 territorios de inervación: V1, rama oftálmica; V2, rama maxilar; y V3, rama mandibular. Para evaluar el tacto se realiza tocando la cara con una mota de algodón. Te voy a tocar yo con esta mota de algodón muy suave, ojos cerrados. Cada vez que sientas tú me dices sí. 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 Ahora que sabemos que no tiene una pérdida importante de la sensibilidad, se compara la sensibilidad de ambas hemicaras. Luego se mide la sensibilidad dolorosa, que se realiza con un bajalenguas aguzado sobre la cara. ¿Sientes la pinchadita ahí? Sí. ¿Parecida a esa pinchadita? Sí. ¿Esa pinchadita? También. ¿En comparación con esta pinchadita? También. ¿Esa pinchadita? También. ¿En relación a esa pinchadita? Sí. Perfecto. Podemos comparar también distal, ¿sientes eso? Con proximal. ¿Se parecen? Perfecto. Luego se mide la sensibilidad dolorosa, que se realiza con un bajalenguas aguzado sobre la cara. ¿Sientes la pinchadita ahí? Sí. ¿Parecida a esa pinchadita? Sí. ¿Esa pinchadita? También. ¿En comparación con esta pinchadita? También.
Esa pinchadita, También. en relación a esa pinchadita. Sí. Perfecto. Podemos comparar también distal, ¿sientes eso? Con proximal. ¿Se parecen? Perfecto. El séptimo par craneano, ¿Se mira, señores? el nervio facial, se encarga principalmente de la inervación de la musculatura de la expresión facial. Para esto se le pide al paciente realizar algunos movimientos para evaluar cada uno de sus grupos musculares. En el séptimo par evaluamos la fuerza de los 5 grupos musculares de la cara. El frontal, arruga la frente hacia arriba, perfecto. Orbicular de los ojos, aprieta los ojos bien fuerte, comparando un lado con el otro, perfecto. Elevador del ala de la nariz, arrisca la nariz, muy bien. Aprieta los labios, orbicularis oris, que no te gane, firme. Y finalmente el platisma del cuello, estíralo, perfecto. Estirando los músculos. Principalmente de la inervación de la musculatura de la expresión facial. Para esto se le pide al paciente realizar algunos movimientos para evaluar cada uno de sus grupos musculares. En el séptimo par evaluamos la fuerza de los 5 grupos musculares de la cara. El frontal, arruga la frente hacia arriba, perfecto. Orbicular de los ojos, aprieta los ojos bien fuerte, comparando un lado con el otro, perfecto. Elevador del ala de la nariz, arrisca la nariz, muy bien. Aprieta los labios, orbicularis oris, que no te gane, firme. Y finalmente el platisma del cuello, estíralo, perfecto. Estirando los músculos, también una función dependiente del nervio facial. En el nervio vestíbulo coclear se evalúan dos funciones, una auditiva y otra vestibular. La función auditiva se examina de dos formas. La primera de manera gruesa, mediante el roce del pelo, el frote de los dedos o el tic-tac del reloj, y las segundas con las pruebas de Rine y Weber, para determinar lesiones de conducción o lesiones centrales nerviosas. Evaluamos la agudeza auditiva. En la agudeza auditiva le pedimos, rozamos el pelo. ¿Sientes eso? Sí. ¿Escuchas eso? ¿Lo escuchas ahí? También. Perfecto. La prueba de Rine compara la conducción aérea con la conducción ósea. Cada oído es examinado por separado. El examinador debe usar un diapasón de 256 Hz y colocarlo en el proceso mastoideo cerca del meato auditivo externo. Se le pregunta al paciente cuándo deja de escuchar el sonido.
En ese momento se saca el diapasón del proceso mastoide para ubicar el diapasón justo delante del pabellón auditivo y se le pide nuevamente que diga cuándo deja de escuchar el sonido. Lo normal es que la conducción aérea sea mejor que la ósea, por lo tanto podrá escuchar el diapasón después de haber dejado de escucharlo a través del proceso mastoides, lo que resulta una prueba de RINE positiva. Cuando no puede escuchar el diapasón después de cesar la audición por transmisión ósea, se considera negativa. Comparando la transmisión ósea en la mastoides con la transmisión aérea. ¿Alcanzas a escuchar ahí? Un poco. ¿Y ahí? Sí. La transmisión aérea es mejor siempre que la transmisión ósea. Ahora continuaremos con la prueba de Weber. Esta consiste en colocar el diapasón vibrando en la línea media de la cabeza, por delante, frente a la región parietal anterior. Normalmente se percibe el ruido con igual intensidad en ambos lados. En una hipoacusia por transmisión se lo percibe más intenso en el lado enfermo. En cambio, en la hipoacusia por conducción, la vibración se percibe mejor en el lado sano, porque el lado enfermo tiene incapacidad receptiva similar para estímulos que llegan por vía aérea, mecánica y ósea. El nervio vestíbulo coclear se evalúa para examinar ambos pares craneales. Se examina la evaluación del paladar y el reflejo faríngeo. Abre tu boca grande y se ve la elevación de la faringe. Di A. Se eleva simétricamente el velo del paladar. La elevación simétrica del paladar es lo normal. Ahora, al tocar el paladar o la raíz de la lengua con un bajalenguas, se obtiene una elevación refleja del paladar y una posible arcada. Abre tu boca, el reflejo nauseoso, en donde se eleva el velo del paladar en forma espontánea. Como ya mencionamos, el nervio accesorio se encarga de la inervación motora de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Comenzando por los primeros, se deben activar ambos esternocleidomastoideos. Evaluando el esternocleidomastoideo, bilateralmente te voy a pedir que empujes hacia adelante con tu cabeza contra mi mano, fuerte hacia adelante. Este es un músculo normalmente invencible, otra vez. Evaluando el esternocleidomastoideo, bilateralmente te voy a pedir que empujes hacia adelante con tu cabeza contra mi mano, fuerte hacia adelante. Este es un músculo normalmente invencible, otra vez. Para terminar, evaluamos el músculo trapecio. Se le pide al paciente que eleve sus hombros. Luego se puede palpar el músculo trapecio para evaluar el tono y masa muscular. Finalmente, vemos el músculo trapecio. Se inspecciona en su porción superior, en su porción inferior. Vemos que el trofismo es simétrico y le pedimos a nuestro paciente que encoja sus hombros, en donde se ve muy bien la porción anterior e inferior del nervio del músculo trapecio, otra vez, contra resistencia, perfectamente. El nervio hipogloso se encarga de la motilidad de la lengua.
por lo que se evalúa su inspección en reposo y movimiento. Para esto se hace lo siguiente: el trofismo de la lengua, y para ello vamos a tener la lengua en reposo. Abre tu boca grande. La lengua en reposo habitualmente no tiene ningún tipo de movimiento y es simétrica en términos de trofismo, el lado derecho y el lado izquierdo. Al pedirle que protruya la lengua, saca la lengua hacia adelante, la lengua sale central, deja la lengua adentro, empuja mi dedo a través de la mejilla con la lengua, vemos la fuerza muscular, al otro lado, perfecto. En este caso, ambos nervios hipoglosos están indemnes. De lo contrario, por ejemplo, si se tiene desviación en reposo hacia la derecha, quiere decir que la lesión es del nervio izquierdo. En esta misma lesión se le pide al paciente que protruya la lengua, esta se desviará hacia la izquierda, hacia el mismo lado de la lesión. A continuación, señores, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ok, vamos a ocuparnos de fases, actitud y marcha. Entonces, la enfermedad va a traducirse en cambios morfológicos, en dos palabras, de las estructuras de la cara, de las estructuras del cuerpo, de la marcha, y eso se van a traducir en algunos signos característicos que se van a ir haciendo presentes. Entonces, la enfermedad puede manifestarse en la cara, puede manifestarse en el cuerpo estático o puede manifestarse en el cuerpo dinámico. Tenemos en el caso de la cara las fases y es importante observar los cambios de expresión porque nos van a traducir estos signos como una alteración de hipofunción de un determinado sector, de un determinado nervio, de un determinado órgano. Entonces, estos rasgos faciales objetivos están implicados en lo que se llama la fase. Normalmente hay una fase simétrica o compuesta, ¿no? Pero hay como esta fase de Hutchinson, que viene a ser una oftalmoplegia de los nervios, caracterizada por ptosis palpebral bilateral. El enfermo arruga la frente y eleva las cejas para compensar la ptosis. Es poco frecuente, pero esta sí es mucho más frecuente en la fase acromegálica.
Entonces, hay un crecimiento de los elementos óseos y de partes blandas. En la cara, por ejemplo, a nivel de la mandíbula, un prognatismo importante, crecimiento de la nariz, de crecimiento, engrosamiento de los labios, ¿no? Los arcos superciliares también están comprometidos. Porque miren la evolución de una persona de joven hasta mayor, pasando distintos, ¿no? Aquí es un mentón chico, ya después, y miren el mentón tan grande. Este es bastante conocida, es la miastenia gravis, una enfermedad de la placa terminal, donde hay acetilcolina, pero lo más importante es que hay una tosis progresiva, una debilidad progresiva de músculos del cuerpo, pero tratándose en la cara vamos a ver una tosis progresiva, por lo que el paciente, para mirar muchas veces, ya por la tarde tiene los ojos cerrados o inclina la cabeza hacia atrás para mirar a través de la hendidura que queda. El gigantismo, pues aquí vamos a ver una cara chica, pero con expresión de la acromegalia, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un problema en que la hormona del crecimiento está activa por presencia de tumores en la pubertad, y entonces, como no hay cierre de las, llamémosles a nivel de los epífisis de los huesos, entonces puede crecer activamente la persona llegando a estaturas pasadas los 2 metros sin problema. Esta es una fase que vamos a encontrar, ahora ya es poco, pero de encontrar, acuérdense, es una persona como que se está riendo, pero en realidad no hay una emotividad complementaria. Esto no le sabe a risa. Perdón, no se ve una risa, sino se ve un sufrimiento, ¿no? En el fondo hay un sufrimiento, porque es contracturas dolorosas de estas zonas, ¿no? Características de la risa sardónica que se encuentran en pacientes tétanos. Esta fase miopática es característica, ¿no? Miren ustedes la evolución de una persona a través del tiempo, en lo cual se caracteriza, miren, siempre una boca entreabierta y esta presencia de la forma de los labios en relación que ha dado a que se denomine labios de tapir. La fase parkinsoniana o fase fija o de jugador de póker, ¿no? Personas conocidas. Entonces, no hay parpadeo, la piel es lustrosa, a veces hay discurrimiento de saliva a través de la comisura. Una fase asimétrica característica es la parálisis facial en su forma central o la más frecuente, que es la periférica, ¿no? Se comprometen los músculos de la cara, tanto superiores como inferiores, del hemicara superior como del hemicara inferior, en la parálisis de velo, parálisis facial periférica. Y en la parálisis de origen central por lesiones del haz piramidal o del núcleo del facial se va a comprometer solamente la hemicara inferior. Miren ustedes entonces una fase característica. Aquí se le dijo a la señora que activar o cerrar sus ojos y puede notarse arrugas naturales. Cierra los ojos y presencia de surco nasogeniano y una tendencia a la comisura a elevarse. Este es en el lado sano, pero en el lado enfermo hay un compromiso de la hemicara superior y de la hemicara inferior. La paciente no puede cerrar y en su grado máximo de oclusión de ojos, miren ustedes, aún hay una hendidura palpebral quizás de unos 3-4 milímetros, que en muchos casos es de mal pronóstico. Igualito aquí, ¿no? Miren ustedes, la actividad normal tónica hace que haya presencia del surco nasogeniano, del que la comisura puede llevar hacia arriba, arrugas, pero en el otro lado, en el lado izquierdo, no hay nada.
¿Vieron? Igualito se le pide al paciente y en un cierre extremo viene a ser la presencia de lagoftalmos. Esto es, lagoftalmos. Porque otra fase asimétrica es cuando existe tosis palpebral, miren ustedes. E incluso muchas de esas tosis se acompañan de estrabismos, generalmente divergentes cuando es lesión del tercer par. Esta es la fase de la enfermedad cerebrovascular, es la crónica, la secuela. En la calle podemos ver una persona que camina de una forma, con una actitud de una forma, y que característicamente tiene en la cara, ¿no?, la presencia de arrugas en la frente, pero la hemicara inferior está comprometida, está paralizada. Este es un ejemplo de parálisis central, parálisis facial central, ¿listo? Solo se compromete en este caso la hemicara inferior, pero también podríamos decir de que el paciente es una fase característicamente el ACV secular, ¿sí?, o de la fase del hemipléjico. Miren ustedes, ahora otra cosa. Este paciente tiene surcos, puede cerrar, entonces yo no puedo hablar de parálisis facial, se esboza arrugas. Yo no puedo hablar de parálisis facial, al contrario, el paciente está cerrando, que parece ser el lado enfermo está cerrando bastante. Esto se llama un espasmo hemifacial, en el cual se activa de forma espontánea, sería como una hiperfunción, se activa y es un síntoma excitatorio. Entonces se activa esta zona, se cierran estos músculos, se contraen estos músculos y miren, da esta expresión. Esto es un ACV agudo, la fase del fumador de pipa. Normalmente al momento de la inspiración, mira usted, se deprime esto que podría ser el músculo bucinador, ¿no? Y al momento de expirar, miren cómo se infla, ¿no? Y nuevamente vuelve a su situación normal. Fase del fumador de pipa de los ACVs agudos. Porque en el ACV agudo no hay hipertonía, señores. En la lesión aguda del haz piramidal, en este caso el componente córtico nuclear, no hay hiperreflexia. Síndrome de Horner no se caracteriza porque va a haber, miren ustedes, esos cambios, ¿no? Entonces, esta pupila es chica, hay miosis, hay tosis palpebral, ¿no? El ojo parece metido, una enoftalmia. Esa es lesión del simpático. El otro lado está aparentemente normal. Más de lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo así un ojo miótico, con párpado caído. Entonces hay una tosis, podríamos decir aquí, entre una enoftalmia, como que está hundido el ojo, una anhidrosis, bueno, eso no es tan frecuente, tosis palpebral, miosis y ojo hundido. Este es un ejemplo de una tosis palpebral completa. Levanto el párpado y veo que hay un estrabismo divergente, entonces ya me hace pensar de que el tercer par craneal aquí está lesionado. Entonces yo lo llevo a que mire hacia el lado izquierdo y en ese momento, ahí sí, puedo ver que el ojo izquierdo lleva la mirada, pero hay una desconjugación, aquí no hay, por predominio del sexto par que lo lleva hacia el estrabismo divergente. Lesión del tercer par que se traduce en tosis palpebral y estrabismo divergente. Y, por supuesto, aquí también va a haber midriasis. Este es el Stuger-Weber, que no tiene nada que hacer con el síndrome de Weber. El síndrome de Weber es típico de la protuberancia. Es lesión del tercer par craneal izquierdo, por decirle, y hemiplegia derecha,
¿Listo? En un paciente despierto. Presión. El paciente aquí tiene predominio del tono o de la fuerza en el lado derecho. El lado enfermo es el izquierdo. Miren ustedes, ojos de hemopatia, el trauma, parálisis izquierda igualito, ¿no? Central, ya hemos visto una. Aquí puede arrugar un lado de la frente, aparentemente esto es normal, pero si hacemos una descripción amplia, miren ustedes, ¿no? Este surco es más pronunciado que este. Puede ser llevada mongoloide, conocida, la de la condroplasia, conocida. Actitud o postura, ¿no? El cuerpo adopta en el lecho o en la posición erecta o de reposo o en la cama una actitud. Normalmente si no hay nada, hablamos de una actitud compuesta. Entonces estas ya las han revisado todas estas rotaciones, eso llamaremos estas actitudes forzadas como la que se encuentra en la meningitis en gatillo de fusil. Gatillo de fusil. Esta característica, ya veremos después cuando decúbito pasivo obligado, pacientes en coma, un paciente con un ACV, ¿no? Entonces una parte del cuerpo se ve hundida en el lecho, aplastada en la cama. El opístono es otra, una actitud que se toma en forma de arco. La actitud parkinsoniana, casi de una flexión, los brazos siempre están adosados al cuerpo, los dedos con movimientos, ojos ya hemos dicho, y esto puede asociarse, como hemos visto después, veremos a una marcha parkinsoniana, pero ya hemos visto la fase parkinsoniana. Nuevamente, el opistótonos, que también pueden producir en pacientes con tétanos, pacientes con meningitis. La actitud de la hemiplegia, miren ustedes, especialmente capsular, ¿no? Aquí tenemos compromisos del hemicuerpo izquierdo, predominio de miembros superiores. Esto ya es una secuela. Miren cómo están los miembros. Okay. Después este paciente va a aprender a caminar y va a tener una marcha de la hemiplegia, una marcha característica, la marcha de segador. La actitud, estando parado, ese temblor, esa tendencia a las lateralidades en la ataxia, la actitud de deceleración con hipertensión de 4 extremidades, de decorticación, de extremidades superiores en flexión y las extremidades inferiores en extensión. Igualito, la actitud vestibular con inclinación de la cabeza. Miren la actitud de un paciente al que se lo levanta estando con meningitis, ¿no? Hay una rigidez espectacular, no cae. Normalmente en un niño también al borde de la cama, de una mesa, puede caer algo la cabeza, pero cuando hay meningitis, se mantiene recta. Colgando, no cuelga nada. Sobre la mesa, sobre la camilla, ya hemos dicho, la marcha. Entonces, hay marchas que tienen alteraciones típicas como la ataxia sensitiva, entonces tiene una amplia base de sustentación, el paciente camina solo si mira el piso, ¿ok? Y lo característico de que aquí si cierra los ojos, en cualquier posición va a caerse. Miren cómo se apoya. Entonces tendremos que decir que tiene un signo de Romberg positivo, una marcha atáxica sensitiva. Y esta es la que habíamos dicho, ¿no? Que se va recuperando el paciente y adquiere una marcha espástica, sí, pero de tipo, como se dice,
una hemiplegia secuelar, ¿no? Entonces, la pierna es rígida con hipertonía y al caminar hace una circuncisión como si fuese bueno, antes había una hoz específicamente, ¿no? El pie se arrastra y el brazo siempre está. Esa actitud, en mi parecer, en este caso podemos encontrarla en cerebeloso, la marcha ebria que se conoce, donde no se respeta ni la coordinación ni el ancho de la base de sustentación, hay lateralizaciones en cada paso. Esta es la marcha hemipléjica que habíamos dicho, el brazo adosado. Miren ustedes cómo hace este pie va a moverse en esta dirección. La marcha de pequeños pasos del Parkinson, ¿no? Es una marcha bradicinética. Lentitud, la marcha tabética. Esta es específicamente una marcha táxica, la de arriba. La marcha táxica de los pacientes que tienen síndrome cerebeloso es frecuente en niños, ¿no? La enfermedad de fiebre. Entonces, así desde muy niños ya tienen problemas del cerebelo. La marcha equina tiene que levantar el pie por lesión del nervio ciático popliteo externo o del componente, ¿no? Del ciático popliteo externo a nivel de la nalga, muslo. Una vez operé a un paciente con un cuchillo que le cortaron la mitad. Después se le hizo una reparación y el paciente, bueno, el día de hoy camina bien, por suerte. Miren ustedes, ¿ok? Tiene que levantar. Por eso esquina como si fuese un caballo. Arrastra la punta del pie. Uno ve el zapato debe estar bien roído aquí. No puede subir escaleras fácilmente. La paraplegia espástica, ¿no? Paraplegia espástica. Entonces son personas que tienen problemas importantes y al caminar hacen lo típica marcha en tijeras. Un pie acá y nuevamente tienen que levantar todo el miembro, ¿no? Por eso caminan de una determinada y va a levantar todo el miembro y colocarlo acá, hace un movimiento en todo el cuerpo. Se fijan ahí y nuevamente por este lado tienen que hacer esto. Movimiento hacia adelante de la cadera y la otra hemicadera y hacia atrás. Marcha en tijeras. La marcha vestibular o en estrella, ¿no? Entonces se le ordena al paciente de que vaya hacia adelante y hacia atrás y al caminar con los ojos cerrados él simula en el piso una estrella. La marcha histérica siempre arrastrando los pisos, son los falsos desmayos, no puedo caminar y al caminar los pies no se despegan. No hay pacientes histéricos, no se despegan del piso. Ok. Aquí vamos a 18. A ver, señores, no tengo cómo tomar lista porque se me ha... Por favor, entren todos al Kahoot, por favor, al Kahoot. Ok. Entren al Kahoot. Listo. Van a recibir un link, por favor.
van a recibir un link ahorita, entran ahí y esa va a ser su forma de biblioteca, a ver, de tomar asistencia. A ver. ¿Están viendo, señores? No, ¿no? Ok, un ratito, por favor. Ok, ahora sí. Listo, ya les va a llegar ese pin. Entren en ese pin, por favor. Quiero ver la asistencia. Podemos jugar un segundo. 449-6352, por favor. Quien no puede entrar, me pasa la voz de una vez. Ese número, señora, ¿a quién corresponde? No me entre con número. Ok, Noriega, Trujillo, Pastor, Rivas, falta otro Rivas, Pérez, me falta más de la mitad. Ale está, no está Ale. Así, Ale. Está Viviana Ale. Ok. Marcelito Cola, Quintanilla, Cáceres, me faltan gente, me faltan alumnos, por favor, disculpen. Mendoza, 26 personas están presentes. 27. Ok, la Gómez, Mendoza, solo hay 27 personas. Vamos a tomar una foto. No, pero no se enfoca. Listo, empezamos. Esto no me carga todavía. Un momentito, ¿me puedes esperar, por favor? Mi internet No, está un poco lento. ¿usted quién es? Angie Rojas, disculpe. Ok. Ponce, Pastor, B. Pastor arriba, Carrillo, Vidal, Noriega. Gente que no contestó, pero los alumnos que no contestaron. Pastor arriba, con Carrillo, Paredes y mm,
Pastor Tarrillo y Salinas. Bien, señores, estuvieron atentos en la clase. Los que no han asistido, que en este momento no están en la lista, no han ingresado, ya saben lo que les espera en relación a su asistencia. Eso. Ok, sigamos. Como ustedes están viendo ahí, vamos a hacer una evaluación de los pares craneales. Vamos a aclarar algo. ¿Listo? Entonces, para el nervio olfatorio, lo ideal es no usar sustancias irritantes, cosas comunes, siempre ojos cerrados, oclusión alternante de las fosas nasales. Usualmente no es rutinario, ¿no? Pero, de todas maneras, si se sospecha algo en la fosa anterior, de la base del cráneo, estamos obligados a hacerlo. El nervio óptico, sí. Entonces debemos ver la agudeza visual, la campimetría por confrontación y el fondo de ojo. Aquí en la agudeza visual es la tabla de Snell, que ustedes usualmente la ponen como ejemplo, es para la visión de lejos. 5 o 6 metros, mientras que el test de Jagger es para la agudeza visual, que es la más típica, ¿no? Para ver qué es la que se usa, ¿no? En realidad son letras de 12 puntos hacia abajo. Ok, a ver, sigamos. Entonces, para la agudeza, el Caster de Snell, la carta de visión cercana, ¿no? Para la menos de centímetros diferentes son, esta es la de Jagger. Y entonces si encontramos dificultades nos vamos a la observación de cuentadedos, sino movimientos y finalmente a la percepción de la luz. Y si no, ya concluimos que estamos, pues, ojo amaurótico. Esta es la forma que debe de hacerse, pero es preferible no apoyar más que nada la palma de la mano y no así, porque después si pasamos a examinar el otro ojo hay problemas. Esta es la aplicación de la a 6-5 metros. ¿Ok? Esta es las tablas de Ichihara que se usan para evaluación de los colores, presencia o no ausencia de daltonismo. La campimetría por confrontación. Entonces miren cómo se adopta determinada posición simétrica, ¿no? Lado derecho contra el lado izquierdo y el observador puede ir experimentando, ya sea con una mano o con las dos, puede ser confrontación unilateral o confrontación bilateral. Cada ojo por separado y después en conjunto, ¿no? Pero ustedes, tratando de ver qué alteraciones, como la presencia de una amaurosis, la presencia de hemianopsias. Hay dos tipos de hemianopsias, heterónimas, como la que sucede a nivel de quiasma en los pacientes portadores de tumores de la hipófisis, o la que sucede a nivel, podríamos decir, de la cintilla óptica, ¿ok? Como la hemianopsia homónima.
bilateral homónima, ambos campos, miren ustedes, aquí están comprometidos, en cambio se alterna, acá se alterna, ¿no? En cambio aquí, miren, temporal, temporal, aquí está un nasal y un temporal. ¿Por qué? Acuérdense que hay doble cruzamiento, por eso es que podemos encontrar nosotros cuadrantosias superiores, según se afecte la parte inferior o la parte superior, ¿no? Miren ustedes, aquí, afectación, según sea se llama el haz temporal o el haz, la porción temporal o la porción parietal o el asa parietal, ¿no? Ok, el fondo de ojo, ¿en busca de qué? Edema de papila o de atrofia de papila. Esto es muy importante cuando se sospecha una hipertensión endocraniana grave. En la aguda no va a haber estas alteraciones. La oculomotricidad inicia desde la inspección. Bueno, el reflejo fotomotor directo, el reflejo fotomotor indirecto, el reflejo consensual. Ok. Entonces hay que ver en la inspección la posición de la pupila, los párpados, cómo están. Ahí prácticamente se trata de ver examinar la musculatura extrínseca o la musculatura intrínseca y la musculatura intrínseca, ¿ok? Y en la musculatura intrínseca lo primero que siempre se trata de ver es el reflejo fotomotor, y el normal es así, partiendo de un ambiente donde hay una luz, esta se baja y se puede ocluir un ojo, ¿listo? Y en ese momento aplicamos un estímulo luminoso, y lo normal es que esto pase de una midriasis a una miosis. Es un reflejo fotomotor normal. Entonces, cuando hablamos de un reflejo fotomotor consensual o indirecto, significa si aplicamos un estímulo aquí, si están las vías normales a nivel del tectum, entonces va a conectarse y va a haber el mismo reflejo en el lado que no está iluminado, estimulado. ¿Listo? A ver, este es un paciente normal y lo llevamos a la luz, ¿ok? Estimulamos acá, ¿listo? Y nos hace un reflejo, podríamos decir, normal. Vamos a ver, pero miren este caso. Es un paciente que está estimulado en un ambiente tenue, se estimula, sin embargo acá no hay una respuesta. Entonces es un reflejo consensual anómalo. Muchas veces para buscar el reflejo consensual es usual colocar la mano por encima de la nariz para evitar que parte del lazo luminoso llegue a estimular, ¿no? Y nos dé falsos positivos. Entonces siempre se va a buscar el tamaño, como la miosis o midriasis, y la anisocoria, especialmente en pacientes inconscientes. Una anisocoria en un paciente inconsciente tiene mucho valor. O sea, la presencia de una pupila normal y una pupila dilatada es una emergencia neurológica, es una emergencia neuroquirúrgica. Y obligatoriamente al paciente se le debe tratar como tal y efectuársele una tomografía de urgencia. ¿Por qué? Porque esto implica que se está produciendo una herniación cerebral, específicamente una herniación uncal. Entonces, los pares craneales también podemos verla en la parte de extrínseca en la motilidad, pero además hay que tener en cuenta que la posición de la cabeza y los ojos mismos, ¿no? Entonces, esto se hace mediante la presencia de los movimientos conjugados, tratando de observar la visión binocular. El momento en que el paciente
esté alterada, su visión binocular va a referirnos diplopía. Y esta es la función, el tercer par eleva, lleva hacia adentro, hacia abajo, y el sexto par lleva hacia atrás. ¿Ok? Oblicuos, mayor, menor. Ok. Miren ustedes, a la inspección yo veo acá un ojo centrado y de repente este ojo está llevado hacia arriba. Hay predominio de un oblicuo. Entonces, ya me está diciendo algo. No está llevado hacia atrás, afuera, porque no me está indicando que el sexto par está funcionando bien, sino que hay un predominio de lucha entre los oblicuos. Miren ustedes, por el contrario, encuentro yo una alteración del tercer par con algo de tosis y miren un estrabismo divergente y quizás una pupila más dilatada que la otra. Entonces, siempre buscar la presencia de tosis, ¿no? Pues congénita, adquirida, ¿no? Y esta tosis nos puede llevar a diferentes entidades nosológicas. El reflejo de convergencia, un estímulo luminoso o cualquier objeto es llevado desde determinado punto hasta cerca de la nariz y debe observarse una convergencia de ambos ojos. ¿Listo? Esto casi no es un reflejo, más le llama una reacción. Entonces, el patético, miren ustedes, ¿no? Cuarto par, como es que la expresión, miren el ojo a dónde va. Entonces, es característica como es la presencia del signo de Bielkowski. ¿Qué significa? De que normalmente existe este ojo que lleva hacia arriba, hacia adentro, y mire, cuando el paciente inclina la cabeza, más o menos compensa con eso y su diplopía mejora. Su diplopía mejora. El nervio trigémino tiene una rama sensitiva, una sensorial y una motora. Es importante la presencia del reflejo corneal. Okay. Entonces, hay que tocar la córnea con una torunda de algodón, afinada, pero es la córnea, no la conjuntiva. Aquí es una evaluación de la lateralización, por acción de los músculos pterigoideos laterales, hacer que mueva la mandíbula en dirección derecha o izquierda y oponer resistencia. Y en cuanto a la sensibilidad, igualito en la rama oftálmica, maxilar o mandibular. El nervio audaz es un motor ocular externo, ¿no? Hemos dicho que lleva hacia abajo. ¿Listo? Perdón, hacia adentro. Entonces, como consecuencia, un estrabismo convergente. Obviamente, ambos ojos apuntan en diferentes direcciones y el paciente presenta diplopía. Tratamos de observar justo con las maniobras extremas, ¿no? Lateralizadas extremas. Esto es normal. Pero, miren ustedes, hay un estrabismo convergente. Aquí no está el ojo centrado. Nervio facial. Entonces, vamos a observar la musculatura facial superior, la facial inferior. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta recibe doble inervación y esta recibe una sola inervación. Y también tiene un componente sensitivo, más que sensitivo sensorial, en 2/3 anteriores de la lengua en relación al sabor. Y hay un componente sensitivo mínimo en el pabellón auricular, en la zona de right hand. Bueno, ok. Entonces, aquí está elevando el párpado y está
arrugando la frente, significa que el facial superior está bien, la porción. Y aquí vamos a ver si el facial inferior está bien o no. Entonces, si que cierran los ojos, el facial superior está bien. Pero aquí vean ustedes, puede contra resistencia cerrar los labios, o sea que el facial inferior está bien. Puede hacer la risa o elevar la ala de la nariz o soplar. Y entonces nos dice que el facial inferior está bien. El gusto, 2/3 anteriores de la lengua mediante sabores conocidos. Listo. Aquí lo importante es decir que la pérdida del gusto se llama augesia, hipogeusia y la perversión parageusia. Sentimos los sabores diferentes a los normales. Es una alteración más. Entonces, el facial hay lesiones centrales, lesiones periféricas. La central, la hemicara superior, está indemne. En las lesiones periféricas, las dos hemicaras están comprometidas. ¿Por qué? Porque el núcleo superior del facial recibe doble inervación, derecha e izquierda. Derecha e izquierda. ¿Qué pasa? Cuando hay una ACV, entonces aquí, perfecto, no llega. ¿Ok? Tampoco llega acá pero este de aquí sí llega al núcleo, y este núcleo activa la parte superior del nervio facial correspondiente a la hemicara superior. Entonces el paciente es capaz de arrugar la frente. Pero en casos de parálisis facial periférica, ¿se compromete la motoneurona superior? No, están indemnes, se compromete la motoneurona inferior. Entonces, por eso hay una parálisis total, o sea, encontramos todo esto. Central o periférica, miren ustedes, aquí no hay arrugas, aquí no hay surco nasogeniano, y aquí no se puede elevar la comisura labial, ¿ok? Entonces da lo que se llama boca en raqueta. Y antiguamente unas raquetas eran así. Ok. Entonces concluimos que es una parálisis de tipo periférico. Para la audición, entonces tenemos pruebas sencillas, groseras como el roce del pelo, aquí el frotamiento de los dedos, o pruebas como más específicas como las de Rine mediante el uso del diapasón que colocamos. Primero hacemos vibrar, colocamos en la región mastoidea y de ahí, cuando ya el paciente no siente, lo colocamos cerca del oído y el paciente nos va a decir que sí siente. Entonces que la cosa está bien positivo. Y está demostrándonos de esa forma que la conducción aérea es mejor que la ósea. Y la prueba de Weber es, colocamos aquí, hacemos vibrar en una parte simétrica que estimule simultáneamente a ambos lados y vemos nosotros que ambos deben sentir igual. Si uno siente menor, entonces el elemento óseo está disminuido de transmisión. Entonces, normalmente en el test del Weber, la audición debe escucharse en ambos lados, de forma igual. Una prueba más útil es la prueba de Romberg, ¿no? Paciente en bipedestación con los brazos juntos, listo, pies juntos, la cabeza, ojos cerrados y la cabeza hacia atrás. Y vemos su lateralización, ¿no? Si cae, no cae, hacia atrás, hacia adelante, lateralmente. Si hay dudas, podemos usar el Romberg sensibilizado, señora. Romberg en tándem, no marcha, porque el paciente está separado. El Romberg en tándem o Romberg sensibilizado. Y entonces con esto facilitamos de que si haya retropulsiones o anteropulsiones. Entonces puede ser con los ojos adosados o con los
manos estiradas. El asunto es que haya un equilibrio y hay que estar siempre cerca del paciente. Bien, derrame. Y para mejorar podemos hacer la maniobra de Dien-Rasig. Siempre cerrados, pies juntos. Acá estamos distrayendo al paciente para que se favorezca su lateralización. Entonces una de las primeras cosas que hace es abrir su base de sustentación para no caerse. Así es un romper sensibilizado en tándem. Esta prueba es la marcha en el sitio. El paciente con los ojos cerrados marcha en el sitio y se da cuenta, poco a poco se va lateralizando hacia el lado enfermo. Y en la estrella de Babinski, el paciente va caminando de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, hasta que el examinador nota que hace un dibujo como que fuese una estrella en el piso. Hay que darle órdenes al paciente, adelante, atrás, adelante, y cambiar de sitio para que no se vaya a orientar con la voz. Esta es una prueba de Barani, ¿no? Que normalmente comienza con el paciente así, después de un momento se dirige hacia el lado lesionado, o sea, algo así. Glosofaringio, sensitivo 2/3 posteriores de la lengua y su parálisis, ¿no? A ver, tiene que ver con una alteración en que la úvula es llevada hacia el lado sano. ¿Por qué? Por aumento. Desde aquí el lado enfermo sería el izquierdo. ¿Por qué? Porque hay un predominio de fuerzas entre ambos lados. A ver, algo así. Hacemos, estimulamos, debe haber el reflejo nauseoso o faringio, su ausencia, ya nos dice eso. Normalmente se tiene que ver así. Ok. Entonces la lengua debe estar centrada. Y al estimular, entonces al centrarse también debe haber elevación simétrica, sin lateralizaciones. A ver. Ok. Cuando examinamos el vago, igualito, ¿no? Puede haber disfonía. Van juntos el noveno y el décimo. Entonces, este es típico. Mire, la lengua, y encontramos, sí, de que al momento del reflejo, esto se contrae. Y la úvula es llevada hacia el lado sano, el lado enfermo permanece así. Incluso ven hasta los dos pilares. Yo aquí estoy examinando el glosofaringio. El nervio accesorio en forma bilateral, en forma unilateral, estimulando los dos el esternocleidomastoideo y aquí el trapecio, ¿no? Trapecio. Y el hipogloso normalmente debe protruir la lengua así. Podemos examinar su tono, su fuerza. Si no queremos así, sino que protruya a través del bucinador, ambos lados de las mejillas, ambos lados, podemos tocar y hacerle fuerza, o si no, debe hacer fuerza con esto, o un bajalengua. Normalmente, ¿no? La lengua se desvía hacia el lado de la lesión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la lengua tiene una fuerza así y así. O sea, hacia el centro y al frente. ¿Listo? Y el otro lado también tiene una fuerza hacia adentro y hacia lateralmente. Eso hace que exista un paralelepípedo y exista una fuerza resultante. Entonces, una resultante más otro resultante hacen que protruya la lengua. Pero si aquí no hay resultante de fuerzas, entonces la lengua se va hacia el lado enfermo. ¿No? ¿Ok? Entonces aquí podemos concluir que la lesión es de la
hipogloso del lado izquierdo. ¿Alguna pregunta, señores? Señores, ¿alguna pregunta? El momento de, por favor. La idea es buscar justamente aclarar algo, ¿no? Señorita Stephanie Poco, una lesión de la que notamos que la lengua se va hacia el lado derecho. ¿Qué par comprometido está? No me responde. El doceavo par, doctor, el hipogloso. Ok. Señorita Cáceres, Britney, un paciente que arruga la frente, ¿qué nos dice? Doctor, disculpe, ¿dijo Noriega? Oh, la señorita, sí, 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 Noriega Cáceres. Noriega. ¿Hay Cáceres? ¿Hay Cáceres solo? ¿Hay alguna señorita que apellide solo Cáceres? No, no, entonces... Doctor, Cáceres a paso. Ya, a usted me refería, señorita. Y usted incluso intentó comunicar. Doctor Cáceres a paso, entonces. Sí, señorita. Usted. Por eso es que... Ya, sería la parálisis central izquierda. A ver, señorita Noriega Cáceres. ¿Qué opina usted de lo que ha dicho la cinta Cáceres? Sería una parálisis central, doctor, porque sí se puede arrugar la frente y se tendría que evaluar este lado inferior de la cara afectada. ¿Alguien opina lo contrario? Señor Rivas Torres, por ejemplo. ¿Qué opina usted de las opiniones de sus compañeras? Oye, ¿estuvo usted bien? ¿Está usted bien? A ver, vamos a hacer algo que... Esto se confunde mucho. Ok. Yo le pregunté, a ver si está bien todo. No, es un paciente, ok,
y le digo si el paciente arruga bien la frente. ¿Qué puede usted pensar de él? ¿No? Esa es la pregunta. Hemos dicho la corteza derecha, la corteza izquierda. El núcleo facial superior, el núcleo facial inferior, el núcleo facial superior, el núcleo facial. El haz córtico nuclear. El haz córtico nuclear. ¿Listo? El haz córtico nuclear. El haz córtico nuclear. La porción superior recibe inervaciones del otro lado. Listo. En realidad esto es hacia acá y esto es hacia acá. Pero lo estoy simplificando para que ustedes más o menos se den cuenta. ¿Listo? Entonces de aquí va a nacer un nervio que tenga esto así y que tenga este elemento así. Y de aquí van a nacer un nervio también. Mano. Muy bien. Bueno, vamos a estar encima. Que va a ser así. ¿Y qué va a ser? Así. Terminar en el músculo. ¿Listo? Pero ese termina, escúchenme una cosa, esto termina en la hemicara superior y en la hemicara así. Entonces, si hay una lesión, señales periférica, entonces no va a pasar, no va a llegar al músculo ni superior de la cara ni inferior de la cara, nada. En cambio, si hay una lesión, aquí por ejemplo, ¿listo? Entonces, este músculo, por eso este nervio va a prevalecer, esta estimulación va a prevalecer. Y entonces se van a mover los músculos de la cara. Los músculos inferiores no. ¿Por qué? Porque aquí no le está llegando al inferior y esto no está llegando aquí y por lo tanto disfunciona eso. ¿Se entendió? Entonces este paciente puede arrugar la cara. Este paciente de aquí, por ejemplo, se activó esta tontera. Ya, ese paciente que, a ver, ahí y tengo un surco nasogeniano y puede esto, y entonces puede cerrar los labios bien. Entonces, ¿qué me hace pensar? De que esto de aquí está alterado y esto de aquí, dos hemicaras. Entonces, típicamente es la expresión de esto de aquí. ¿Qué esperaría yo en un paciente con lesión o aún más? Con la presencia de que puede arrugar la frente. ¿Listo? Puede arrugar la frente. Puede cerrar el ojo. Pero, en un lado, no, la boca, no hay surco nasogeniano, no cierra la boca. Entonces, ¿qué puedo pensar yo? Mix, muero de frío Que acá abajo. la parte inferior, esta de aquí está dañada. ¿Qué te iba a decir? No le llega a la hemicara Una vez. inferior. No, una vez. Y entonces me soñé hablamos que, de una parálisis central.
que estaba con... Aquí no le llega ni Estaba a no la sé en hemicara dónde. superior ni a la Era un lugar hemicara raro, ya inferior. no lo conocía. Ya hablamos de una parálisis Pero era como un periférica. festival, algo así. Espero que con esto se haya entendido. ¿Se Ah, no, entendió? era medio mi casa. No ¿O sé. cuál es la duda? Ok. ¿Todos están de acuerdo o solo el delegado? Sí, se entendió. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ya está diferenciar. Si yo encuentro de que puede arrugar la frente, rápidamente yo digo, es un paciente normal, porque no hay lesiones aisladas, aisladas, ¿no? Bueno, si arruga muy bien la frente, puedo decir, no hay alteraciones de las piramidales, las corticonuclear, etcétera, etcétera. Que el facial, que tiene que ver con la musculatura superior está acá. Así puedo incluir. Y entonces, si le hago cerrar los labios y entonces no puede, entonces digo, está comprometido el lado derecho o izquierdo. Depende de, ¿no? Ok, señores. ¿Alguna otra pregunta? A ver. New painting, bronce. A ver, unos minutos. La lengua. Ok. 2/3 el hipogloso, perdón, glosofaringio. 2/3 posterior el glosofaringio. 2/3 anteriores el nervio facial. Ok. Listo. Pero aquí existen dos fuerzas. Una fuerza así, central, que tiene su oponente. Y una fuerza hacia aquí. Y hacia aquí. Normalmente esas son las funciones del diogloso y de los otros músculos que tienen que ver con el movimiento de la lengua. Entonces, normalmente esto va a generar, este es un F1, F2, un paralelepípedo y aquí vamos a tener una resultante, una F1. Y aquí vamos a tener otro resultante, una F2. ¿Listo? Si actúan los músculos a la vez, resultante de que esta y esta se van a sumar y va a llevar a la lengua a protruir. Así sencillo, es en condiciones normales. Pero, si yo acá lesiono el nervio hipogloso y tengo problemas con los músculos de aquí y de acá, no va a haber resultante. Por lo tanto, al momento de actuar, este lado derecho va a predominar la fuerza porque no hay resistencia y entonces la lengua se va hacia el cachete. ¿Listo? Y yo puedo ver la lengua, ok, entonces no, ni sé cómo se borra. Sí sé esto, sino que en este momentito, bueno, otra lengua, y entonces voy a encontrar en mi lengua arrugas, fibrilaciones, etcétera, etcétera, y disminución del tono, y no va a estar tan afilada, no va a estar, esta es la que estaba afilada, así llevada hacia el otro lado. Ahora entendieron, ¿no? En el glosofaringio igualito. La úvula es una fuerza que lleva hacia acá. A ver, entiendo. Una fuerza que lleva hacia acá y otra fuerza que lleva hacia acá. Entonces, en el momento en que se produce el reflejo, estos deben estar igualadas. Pero si yo termino esto, la úvula se mueve hacia el lado sano.
e incluso esto se eleva más. Y esto hace más o menos así, que se llama el signo de la cortina de Vernet. Bueno, ¿alguna duda más para aclarárselas? 1, 2, 3. Se acabó. Creo que ya nos hemos salido. Bueno, señores, eso es todo.